se cuenta una fábula y es de un gato mayor en la que observa como un gatito le está cayendo atrás a su cola. El gato mayor le pregunta al gatito, ¿por qué le caes atrás a tu cola? Le responde este, he aprendido que lo más importante para un gato es ser feliz, y la felicidad es mi cola. Por lo tanto, le estoy persiguiendo. El viejo gato le responde, yo también he perseguido mi cola creyendo que la felicidad está en ella, pero he notado que cuando la persigo, ella sigue huyendo. Y cuando me voy por mis asuntos, entonces más bien ella me sigue a donde quiera que vaya. Queridos hermanos y amigos, si la felicidad duradera, la verdadera felicidad pudiera ser encontrada en tener cosas materiales o en la habilidad propia o de ser capaz de complacernos a nosotros mismos, entonces tendría que decir que la mayoría de la gente acá en Estados Unidos de América deberían de estar locamente alegres y felices. Pero en lugar de eso, encontramos que la gente que tienen muchas cosas, quieren más cosas, más de esas cosas, sin otra razón que el querer tener más. Lo que sí encontramos también es que siguen las altas tasas de divorcio, de suicidio, depresión, abuso infantil y otros problemas personales y sociales que vemos acá en Estados Unidos. Y más, la cantidad de tranquilizante que toman la gente acá. Todo esto es sin duda una prueba de que la felicidad no se encuentra en el tener más de las cosas de este mundo o en ser capaz de nosotros mismos satisfacernos con estas cosas. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta, querido hermano y amigo que estás aquí. ¿Qué importancia tiene para ti este asunto de ser feliz? ¿Qué es aquello que realmente estás persiguiendo en tu vida para alcanzar la felicidad? De cualquier manera que digamos, no hay dudas de que vivimos en un mundo de mucha infelicidad. Y la pregunta sería, ¿cómo entonces podemos nosotros ser felices en un mundo de tanta infelicidad? Bueno, la respuesta la encontramos en el Salmo 32. Mis queridos amigos, realmente en todas las bienaventuranzas de las Escrituras, allí está la respuesta. Pero aquí en este Salmo 32, David escribió, sin dudas, este glorioso salmo que yo diría es un precioso evangelio. Y sí, decimos evangelio no solo por el contenido que tiene, sino también porque el apóstol Pablo, cuando escribió en su tiempo, escribió mencionando este salmo para hablar del evangelio de Jesucristo. Y yo quiero que ustedes lo vean conmigo en esta mañana al recordar lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4. El apóstol Pablo dijo, como también David habla de la bienaventuranza. Bienaventuranza es ser feliz o ser dichoso, lo vamos a ver más adelante, pero habló de esto, dice, del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, y ahí él repite o dice lo que dice el Salmo 32, dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Parece que el Salmo 32 sigue en un orden cronológico del Salmo 51, cuando David desborda su corazón en arrepentimiento delante de Dios.
Y aquí expresa el resultado de ese profundo arrepentimiento, es decir, del arrepentimiento de su pecado, y cómo sigue después la paz en el corazón y esa satisfacción, una paz bienaventurada, una paz que nos hace feliz realmente. Y por eso David escribe este himno, por cierto, es un himno. Es un himno y hay una música preciosa con un tono alegre y un tono de paz. Decimos que no es en el mundo donde hallamos la felicidad, pero podemos ser felices en este mundo de tanta infelicidad. ¿Cómo? Bueno, la palabra de Dios nos habla en esta mañana. Y venga conmigo para que veamos lo que dice la palabra de Dios. Lo primero que vemos aquí es que somos felices con el perdón de Dios. Hay mucha culpabilidad en los corazones de los hombres y mujeres en este mundo y muchos no saben qué les pasa en su vida, en su corazón y por qué hay tanta insatisfacción y es porque Dios no ha perdonado esos corazones porque no ha habido reconocimiento de pecado y no ha habido arrepentimiento. En el Salmo 32:1, venga conmigo para que vea lo que dice. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Qué hermoso las bienaventuranzas, ¿verdad? El Salmo 1, por ejemplo, porque este es la segunda bienaventuranza que encontramos en los Salmos o en el Antiguo Testamento. Encontramos que el primer Salmo, el Salmo número 1, es una bienaventuranza. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y continúa diciendo acerca de cómo se disfruta esa vida de bienaventuranza en el Salmo 1. Pero en el Salmo 32, es decir, en el primero describe realmente el árbol ya creciendo junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero aquí, por ejemplo, en este Salmo muestra cómo se planta, cómo se forma ese árbol, cómo es que usted puede comenzar a ser feliz. En el primer Salmo habla de cómo se vive felizmente, cómo se disfruta esa felicidad. En este Salmo, cómo comienza usted a ser feliz cada día, cada mañana. Así que preste atención, porque yo estoy seguro que si preguntamos quiénes quieren ser felices en esta mañana, yo estoy seguro que todos, incluyéndome a mí, yo quiero ser feliz también, pero queremos ser felices según Dios, según el Señor nos enseña. Ahora, volviendo a esta palabra, bienaventurado, como les dije, la palabra que aparece acá, claro que es en hebreo, pero nada diferente a la que aparece en griego en el Nuevo Testamento. Y se trata de ser dichoso, bendecido, glorioso, afortunado, próspero o felices. Es más, está en plural, para que ustedes sepan, esta palabra está en plural. Y hay una intensidad en esta palabra, lo cual significa que hay mucha felicidad. Felicidades, como decimos nosotros a veces. Es importante que escuchemos la palabra del Señor para que seamos felices. Ahora, si usted analiza bien, hay algo extraño aquí. ¿Se ha dado cuenta de que hay algo muy extraño aquí? Y es extraño para el mundo. Es extraño para el mundo. Como decíamos la semana pasada, para los que se pierden estas cosas, además de ser aburridas, son locuras. Son locuras. No le es posible al hombre que no es tocado por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo, no le es posible poder entender la relación que hay entre la felicidad y el perdón de Dios. No le es posible. Y yo me pregunto si hay algunos creyentes, gente que están en las iglesias, que verdaderamente entienden este concepto, o hasta qué punto entienden este concepto y esta necesidad de que cada día experimentemos de una manera muy especial el perdón de Dios. Ahora, yo no quiero cometer el error de dejar la impresión de que Dios le da el perdón a la gente simplemente porque quieran tener el perdón de Dios sin el proceso que Dios usa del arrepentimiento. No sé si me estoy explicando bien. Cualquiera puede decir, yo quiero el perdón de Dios, ¿no? Claro, como el hombre que le dice a la mujer a la cual ha ofendido
y ha cometido adulterio y le dice, perdóname, porque él quiere esa relación de nuevo con su esposa, pero no hay un arrepentimiento en su corazón. No podemos separar este concepto, esta verdad del perdón de Dios con el proceso que Dios usa. ¿Cuál es el proceso que Dios usa en su gracia? Es guiarnos siempre al arrepentimiento y el reconocer que somos pecadores y ver en qué área de nuestra vida estamos nosotros faltándole a nuestro Señor. Jesucristo fue claro a los pecadores en cuanto a la necesidad de la cual estamos hablando para la salvación. Él dijo en Lucas 13:3, el Señor dijo, no antes si no os arrepentís, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis, todos. Todo ser humano va a perecer en un infierno terrible por no entender este proceso de Dios del arrepentimiento. Y 12 versículos después, el Señor vuelve a repetir la misma idea. Fíjense si es importante. Ahora, cuando el hombre se ve pecador, se ve perdido, sin la habilidad de agradar a Dios con sus obras, grave error que muchas veces se comete, tratamos de agradar a Dios llenando de algunas buenas obras para tapar lo que estamos haciendo que a Él no le agrada. Pero cuando entendemos que no podemos agradar a Dios de esa manera, entonces nosotros podemos pensar en buscar la misericordia de Dios, de pedirla realmente como aquel mendigo que pide, que necesita, porque no tiene nada que ofrecer. La primera bienaventuranza del Sermón del Monte lo dice. La primera bienaventuranza del Sermón del Monte dice, bienaventurados ¿quiénes? Los pobres en espíritu, los que se reconocen que son pecadores. Felices serán aquellos que reconocen su bancarrota, su debilidad, espiritualmente hablando, delante de Dios. Y dice la palabra que de los tales es el reino de los cielos. Quiero darles algunos ejemplos de la marca de los que han sido o han pasado por este proceso de Dios, de su gracia, del arrepentimiento y el perdón. Sí, porque, ¿saben? Cuando alguien pasa por este proceso, fíjense bien, nunca se va a avergonzar de contarle a otros de ese perdón que Dios le ha dado, de ese proceso de arrepentimiento. Hay cristianos que quizás se llaman cristianos, pero nunca le han hablado a otros del arrepentimiento. Yo veo que mucha gente a veces comparten versículos bíblicos muy bonitos, pero nada le dicen al pecador de la necesidad que tienen de arrepentirse y de cómo el Señor les ha perdonado. El primer ejemplo que les quiero dar es de la mujer samaritana. Cuando ella fue convertida por el Señor, ella conoció allí, vio la verdadera fuente de agua viva. Con esa experiencia dejó el cubo, dejó su cántaro, fue corriendo a la ciudad y dice la historia, lo que dice aquí en Juan 4:29, que le dijo a la gente, venid aquí, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, me ha dicho cuán pecadora yo soy, me ha hecho ver pecadora, pero me ha dado agua viva para salvación. Y recordemos también lo que nuestro Señor y Salvador dijo a Pedro. Recuerdan que Pedro, es más, el Señor le dijo con detalle lo que iba a suceder. ¿Recuerdan? Me vas a negar 3 veces. Pero el Señor le dijo también qué hacer después de ese proceso de Dios, del arrepentimiento. Qué hacer después que se levantara de ese proceso de Dios. Le dijo, cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. ¿Qué le dijo? Cuando termines este proceso, si entiendas lo que has hecho y te veas pecador y te arrepientas, ve a fortalecer a tus hermanos con ese testimonio de arrepentimiento. Así que Pedro dio testimonio del proceso de Dios en él como pecador. Ahora también podemos mencionar al apóstol Pablo como ejemplo, porque tampoco en su conversión se avergonzó de llamarse a sí mismo el principal o como uno de los peores pecadores y de enseñar a otros a arrepentirse de sus pecados. Bienaventurados, feliz el que después de haber derribado, el de haber destruido, el haber desobedecido a Dios, ahora construye para la gloria de Dios. Bienaventurado el hombre
a quien Dios perdona y no inculpa de pecado. Se dice que Lutero, se dice de él que en una ocasión, ¿no?, en un día, a él le preguntaron que cuál era el salmo favorito de él, o los salmos favoritos de él. Y él dijo, mis salmos favoritos son los salmos paulinos. ¿Cuáles son esos salmos paulinos? Insistieron en querer saber. Y él respondió diciendo el Salmo 32, el Salmo 51, el Salmo 130, el Salmo 143. Claro que estos salmos enseñan lo que Pablo tanto dijo, que el perdón de nuestros pecados no vienen por la ley, no vienen por las obras, sino vienen por la gracia de Dios. Cuando Dios perdona nuestras transgresiones, queridos hermanos y amigos, literalmente lo hace cargándolos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo hizo en aquella cruz, en aquella preciosa cruz del Calvario, sí, triste cuadro, pero para nosotros fue la victoria, porque allí cargó nuestros pecados. Entonces la culpabilidad desaparece, comenzando a experimentar la paz con Dios y paz para con los hombres. Cristo lo dijo. En Juan 14, 27 el Señor dijo, la paz os dejo. ¿Quién da la paz? No el mundo. ¿Quién puede darle paz a usted? ¿Las riquezas? ¿Qué le puede dar paz a usted? ¿Las diversiones en el mundo? No se equivoque. Jesucristo dijo, Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. El mundo da una paz que no es la paz que Cristo da. Es una paz temporal, pero allí está todo y se acabó. No hay más. El corazón queda vacío. Pero esto es una paz que nos pone a bien con Dios, con una mirada hacia la eternidad, con una seguridad, una confianza en las promesas de Dios para la eternidad. Y dice el Señor, por lo tanto, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Podemos estar seguros con esa paz que el Señor nos da, de que el Señor nos ha perdonado completamente. Cuando Dios perdona, hermanos, Él cubre nuestros pecados completamente y no hay culpabilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén a esta verdad? La Biblia no enseña nada sobre la habilidad del hombre. Y esto es una doctrina falsa, esto es una mentira del diablo. La Biblia no enseña nada acerca del hombre perdonándose a sí mismo, o que tiene la habilidad para perdonarse a sí mismo. Este concepto es diabólico, realmente, no es bíblico. Sea que usted se acuse falsamente, o sea que usted haya pecado, realmente la solución es la misma. Es venir delante de Dios y arrepentirnos nosotros mismos delante del Señor, que hemos pecado, pidiendo perdón, pidiendo misericordia, poniendo nuestra fe en la obra de ¿quién? De Cristo Jesús. La misma palabra de Dios nos advierte a nosotros que nosotros no podemos cubrir nuestras ofensas a Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en Proverbios. Venga conmigo. En Proverbio dice, el que encubre sus pecados. Este es el que vive y sabe que no está bien con Dios, pero sigue. Este es el que no quiere traer sus pecados delante de Dios, quiere esconderlo. Y lo sigue escondiendo, ¿no? Dice, el que encubre sus pecados, dice, no prosperará. Quizá prospere materialmente, y el diablo sabe cómo ayudar en esto. Dice, más el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Preste bien atención a esto que les quiero contar. Saben que Robert Robinson, quien escribió el himno Fuente de la Vida Eterna, himno que vamos a cantar al final del culto, él había perdido la comunión que antes gozaba con el Señor. Se fue, se descarrió por la vida de pecado. Y esperando recobrar esa felicidad y ese gozo que él antes había vivido en su juventud cuando estaba en los caminos del Señor, decidió viajar. Y en uno de esos viajes se encontró con una joven cristiana
Y no sé o no recuerdo haber leído por qué razón, pero ella le pregunta a él diciéndole, tengo una inquietud. Quiero que me digas algo acerca de un himno que yo he descubierto. Imagínense. Cuando ella le dice cuál era el himno, él trató de evadir, dar una respuesta. Y ella se da cuenta que no le está respondiendo, insiste en que él, o lo presiona para que él responda a la pregunta en cuanto a ese himno que ella había encontrado. Y él no pudo aguantar y sostenerse y comenzó a llorar. Y con lágrimas en sus ojos dijo, yo soy el hombre que escribió ese himno hace muchos años. Daría cualquier cosa por volver a experimentar ese gozo y esa alegría y esa felicidad que en aquel entonces disfrutaba. Aquella joven, pasmada por supuesto y sorprendida con aquella verdad, le afirmó diciéndole lo que el himno mismo decía. Ella le dijo, todavía brota la fuente de agua viva eterna, de vida eterna. Bueno, ese fue el momento que Dios usó para tocar aquel corazón de nuevo y aquel hombre se arrepintió de sus pecados, volvió a Cristo con la paz y con la felicidad que el Señor solo puede dar. Ahora, volviendo al Salmo 32, David había cometido un terrible asesinato por encubrir su pecado de adulterio, como ustedes sabrán. Usted puede haber robado algún dinero, algún objeto. Usted pudo haber engañado a alguien, algún amigo, a su jefe o al gobierno. Usted pudo haber hecho cuántas cosas o pecados que hemos cometido. Puede que hasta hayas maldecido a Dios en algún momento. No importa. No importa porque Dios perdona y restaura. El perdón de Dios es para todos los pecadores y la bendición de Dios sigue al perdón y es la más grande de todas las alegrías que podamos tener. Nada puede darnos más gozo y más satisfacción que la paz que Dios nos da por estar a bien con Él. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y es un perdón, hermanos, instantáneo. Es también irreversible. Es decir, cuando Dios perdona completamente. Y recibir esta bendición es convertir el infierno que nos espera en un cielo que espera por nosotros. Es decir, de heredero de la ira de Dios a una bendición permanente del Señor. ¡Qué alivio! ¡Qué descanso! ¡Qué seguridad! ¡Qué gozo! ¡Qué paz que el Señor nos da! Fue porque el Señor se echó encima ese peso de nuestros pecados. ¿Recuerdan la historia de Sansón? ¿Cuántos hombres no quisiéramos la fuerza de Sansón, verdad? Me encanta esta historia cuando él, yo lo relaciono con, y me acuerdo de esto muchas veces cuando estoy viendo el fútbol americano, ¿no? Porque usan mucho los hombros con esos pads que se ponen, ¿no? Para darse, aunque ya se dan con la cabeza también, están tratando de prohibir eso. Pero hay que usar mucho ese salvajismo, esa fuerza. Bueno, todos los hombres tenemos algo de salvaje en ese aspecto, vamos a decirlo así. Pero recuerdo la historia de Sansón cuando él fue realmente llamado a ser un salvador contra aquellos filisteos enemigos de Israel. Y en una ocasión él salió corriendo y le dio con su hombro aquella gigantesca puerta de entrada de la ciudad de Gaza y se la llevó en el hombro corriendo. Tremendo peso. ¿Cuánto pesaba aquella puerta? Unas miles de libras. Y lo hizo fácilmente y no solo eso, se la llevó con bisagras y todo y siguió corriendo sin detenerse. Hermanos, eso es fuerza, ¿verdad? Y eso es llevar peso. Pero nada de esto se compara con el peso que nuestro Señor y Salvador llevó en sus hombros por nuestros pecados. La felicidad del hombre no está en la hermosura,
Y hoy hay como una obsesión la gente por ser muy bellos y hermosos, y ya son capaces de hacer toda clase de cirugía porque les preocupa la belleza física. Pero la felicidad realmente no está allí en eso. La gente hace todo esto y no son felices todavía. No está en las riquezas del mundo, no está en ese honor, en el poder que podamos tener en este mundo. La felicidad comienza cuando estamos a bien con el Señor, cuando sabemos que el Señor me ha perdonado, me ha arrepentido y estoy para servir a ese Señor de señores y Rey de reyes. Pablo exclamó diciendo, mas fui recibido a misericordia. A veces que no dejamos de apreciar estas verdades, esta palabra perdón, misericordia, amor, como que ya la usamos tanto en la iglesia que no estamos realmente apreciando, valorando estas cosas grandes que Dios ha dado. Porque como escuché esta mañana en la escuela dominical, Dios no tenía que tener misericordia. Dios es justo. Con su justicia, Él es un Dios bueno. No tenía que ser bueno. Imagínense si Dios aplica la justicia a cada uno de nosotros. No estuviéramos aquí, no existiéramos. La misericordia de Dios es algo grande para apreciarla cada día. Y dice la palabra que son nuevas cada mañana. Dios, bendito sea, te alabo, porque tu misericordia es nueva cada mañana para con este pecador. Volviendo al Salmo 32, en los 2 primeros versículos se mencionan 4 males. Quiero que ustedes lo miren allí en su Biblia o en su celular, como ustedes usen. En el Salmo 32, van a ver en los primeros 2 versículos estos cuatro males, ¿verdad? Las palabras, miren las palabras que se usan. Transgresión, claro que en hebreo se dice de otra manera, ¿no? Está la palabra pesha, pecados, shata'a, iniquidad, avon, y engaño, remillá, ¿no? Estas son palabras que tienen significado realmente. Por ejemplo, la primera palabra, transgresión, significa pasarse de la raya, hacer lo prohibido. Y como nos gusta hacer lo prohibido, diga si no es así. Desde que éramos niños, ¿no se acuerdan? Cuando mamá y papá nos decían, no toque ese búcaro porque se puede caer y romper. Lo primero que queremos hacer es tocarlo y agarrarlo. ¿Quién le enseñó a ese niño que apenas puede razonar bien las cosas que haga eso? Eso es lo que se llama transgresión. Porque está dentro de nosotros lo que llamamos pecado en general. Pero la transgresión es hacer lo que se nos prohíbe hacer. Y lo sabemos que no podemos hacer. Se nos ha dicho que no lo haga y lo hacemos. ¿Cuántas veces vemos el letrero que dice 45 millas por hora? Pero nosotros nos complacemos en ir a 50, 55. Díganme si no lo tenemos dentro en la ADN, DNA. Eso está ahí. Mi esposa cada rato me dice, afloja la pata. Ya yo sé lo que ella quiere decir, que me pasé la raya. El segundo es la palabra pecado, y esto significa no dar al blanco, quedarnos corto de llegar. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos nos quedamos cortos de esa? A ver, ¿a cuántos somos sinceros y decimos, de verdad que yo no amo a mi prójimo como a mí mismo? No. Algunos dirán, ni a mi marido ni a mi esposa la amo como a mí mismo, ¿no? Cuidado con eso. Y nos creemos a veces buenos, entonces fallamos. Y tenemos que arrepentirnos y confiar en el Señor y pedirle que nos ayude. Es quedarnos cortos, no dar al blanco. Es decir, quedarse corto de la meta, pero es en el sentido de frecuencia. La palabra tiene una fuerza en este sentido de que es frecuente, es por naturaleza, es como que es parte de lo que somos, por la naturaleza pecaminosa, que constantemente, aunque tratemos de hacer lo bueno, nos quedamos cortos de agradar a Dios. Y la tercera palabra que encontramos es la palabra iniquidad. La palabra iniquidad significa
lo que se ha desviado de su curso. ¿Cuántas personas no han estado bien haciendo algo para el Señor y luego se desvían y dejan de hacerlo, o no son fieles, o no cumplen con lo que tienen que cumplir? Hay una desviación. También se aplica la desviación moral, a una deformación moral o corrupción en el corazón. Es decir, lo que es contrario a la justicia. Y el cuarto es la palabra engaño, ¿verdad? Ustedes conocen bien esa palabra. ¿Por qué será que la conocemos también? Porque si no nos han engañado alguna vez, nosotros engañamos a alguien o dijimos una mentirita, aunque después dijimos es una mentirita, o es una mentirita blanca para santificarla completamente, le ponemos la palabra blanca detrás. Pero eso lo que significa fraude, traición, hipocresía. Le decimos a alguien, ay sí hermano, voy a orar por ti, y a lo mejor se nos olvida orar, y le dijimos una cosa y no le cumplimos. O expresamos un amor que realmente no lo tenemos en la práctica, porque el amor no puede ser solo sentimental, el amor es práctico. Bueno, habla de eso, incluso de negligencia. Entonces, cuando miramos todas esas palabritas, ¿verdad que tenemos razón para arrepentirnos, mis queridos hermanos, para venir delante de Dios y reconocer primeramente que Él es santo y no nosotros somos pecadores? Ahora, ¿cuál es la solución? La solución se presenta también en estos mismos 2 versículos. Son 3 hechos que quiero mencionarles. Son 3 hechos: perdonar, cubrir y no culpar. Claro que voy a ser breve porque en esto vamos a terminar. El segundo punto lo dejamos para la semana que viene. Pero vamos a ir a la palabra perdonar. Literalmente significa que nuestros pecados fueron quitados, fueron levantados. Ya no están allí, ya fue quitado. O sea que antes de confesar el pecado está el peso allí. Lo tenemos que soportar nosotros, lo tenemos dentro. Pero Dios lo quita. Qué bueno saber que Dios quita el pecado. No está allí en el sentido de cómo Él nos juzga, cómo Él nos ve, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, que hay una gran carga, el Señor la quita. Y esto viene con el arrepentimiento del Señor, porque es la obra de la cruz de Cristo. La otra palabra es cubrir. ¿Qué le parece? La palabra cubrir, que es mencionada en el Salmo, en estos 2 primeros versículos. Es un término fuerte, religioso, que es tomado de una imagen religiosa, precisamente de la imagen de expiación. Una de las cosas que hacían ellos era que el sumo sacerdote sacrificaba a un animal y con la sangre de ese animal, o sea, de un cordero, la rociaba en el lugar santísimo del templo, en un lugar específico, específicamente en el asiento de la misericordia, de la expiación, del arca del convenio. Nosotros sabemos que cuando vino Cristo, Cristo es el Cordero de Dios y que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Es el filtro por donde Dios nos ve a nosotros. Por eso es que delante de Dios, posicionalmente, si nos hemos arrepentido, no quiere decir que ya usted es perfecto y es como vamos a ser en el cielo, sino que Dios lo ve a usted perfecto. Ahora, como hay una realidad ocurriendo, como hay algo que realmente está pasando dentro de usted, dentro de su corazón, que es obra del Espíritu Santo, usted va a querer, usted va a desear, usted va a comenzar a guiar su vida hacia la santidad de Dios, porque esa es la obra del Señor. Él dice que la obra que comencé la voy a terminar. Lo que he comenzado, el Señor lo termina. ¿Cómo? Es un proceso de santidad. Pero la palabra significa eso, precisamente, que somos cubiertos, es decir, en este caso la sangre de Cristo. Ahora, la otra palabra es no culpa. Fíjense que las primeras están en referencia, es positiva, es lo que Dios hace. Ahora es lo que Dios no hace. Dios no culpa. Qué bueno saber eso, ¿eh? Las primeras 2 son diferentes en este aspecto, en un aspecto positivo. Esta en forma negativa dice que Dios no nos culpa, no lleva la cuenta. ¿A cuánto les llegan cuenta a la casa? Si no es la renta, es el mortgage, o sea, ¿cómo es? Hipoteca. Si no es la cuenta del lease del carro o alguna tarjeta de crédito.
Y usted sabe muy bien que a ninguno de esa gente se les olvida que usted les debe dinero. A lo mejor hubo un problema en el correo y no llegó. Le echamos la culpa al correo, a la UPS, no sé. Le echamos la culpa a otra gente. No me llegó, pero ¿saben qué? Ellos tienen la cuenta. Qué bonito sería que algún día recibiéramos una carta que diría: usted nos debe tanto, pero no se la contamos más. Se la hemos borrado. ¡Qué bueno! Bueno, siga soñando eso, porque no parece que... Pero ¿saben algo? Dios aquí dice no culpa. Lo que está diciendo realmente es que su deuda ya no cuenta. Está en cero. ¿No le hace sentir bien eso? Es decir, hay una satisfacción, hay paz, porque ya no cuenta mis pecados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y hay muchos cristianos que no disfrutan la vida cristiana porque siguen pensando en términos de culpabilidad. No han entendido este concepto. Yo sé lo que usted quizás esté pensando: ay, pastor, pero hay gente que perdonan pero no olvidan. Es verdad. Bueno, Dios no olvida nada, tiene una memoria perfecta, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no perdone. El hecho de que usted recuerde que alguien le ofendió no quiere decir que usted va a sentir odio hacia esa persona, rechazo hacia esa persona. Usted puede perdonar aunque usted se acuerde del mal que le hicieron. En ese sentido, Dios olvida, borra por completo todas nuestras faltas. Así que significa, hermanos, significa que no está anotando porque fue transferido a nuestro Señor Jesucristo. Transferido de la cuenta suya, ¿verdad? Como si el banco le dice: estoy transfiriendo la deuda suya para nuestra propia cuenta bancaria y nosotros mismos la vamos a pagar. Sería buenísimo eso, ¿verdad? Pero ¿saben algo mejor? La noticia mejor es que Dios ha transferido nuestras culpas a Jesucristo, o la ha puesto ahí en la cruz del Calvario, la puso para que nosotros estemos limpios. Y cuando estamos limpios, completamente limpios, lo único que hacemos, como el Señor nos enseñó cuando le lavó los pies a los discípulos, les dijo: todo el cuerpo está limpio, pero los pies se ensucian caminando en la vida. Son los pecados diarios que nosotros debemos limpiar delante del Señor, y el Señor nos limpia. Por eso Él no dejó que otro hiciera ese trabajo en ese momento de limpiar los pies, porque es Él el que nos limpia a nosotros. Y sabemos que esto es verdadera felicidad. Dios quiera que al salir de aquí, esa palabra perdón de Dios, usted la comience a ver diferente. Que usted la comience a ver como algo glorioso, especial, que usted necesita y que usted desea, y que a la vez le da paz en su corazón. Que el Señor le bendiga. Amén.